Hola hermanos, muy buenas tardes. Una vez más, junto a ustedes a través de este canal. Y creo que toda la palabra que se ha estado trayendo en estos días sea de bendición para ustedes. Y rogamos también sus oraciones. Estamos viviendo momentos también difíciles, pero donde creemos que el cuidado de Dios está sobre nosotros, sobre nuestra nación, nuestra provincia. Así que le invitamos a conectarse y en un momento la hermana Angélica estará compartiendo la palabra y, como dijimos en algún momento, la iglesia en casa. Usted, como iglesia, como templo de Dios, estará recibiendo la palabra del Señor para beneficio y crecimiento de su vida. Dios les bendiga. Hola hermanos, otra vez nos volvemos a comunicar por este medio. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos y gracias a Dios también que lo podemos hacer y nos podemos ver y orar juntos y prepararnos para lo que el Señor nos está preparando. Así que esta es la oportunidad que tenemos y también de que ustedes puedan ayudar a las personas a través de WhatsApp, de Facebook que tienen ustedes, puedan orar con las personas, puedan hablar con las personas, animarlas, porque es tan importante en este momento el ánimo, tan importante la ayuda y también de saber cómo están pasando los hermanos, especialmente ustedes los tutores, los encargados de oración, los maestros de escuelita, que tienen a su cargo hermanos, pueden ustedes comunicarse y hablar con ellos y decirnos también sus problemas para orar. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos. Quisiera seguir con la serie Viviendo tiempos peligrosos. Realmente estamos viviendo tiempos peligrosos y el tema de hoy se llama o se titula La forma cómo debemos de conducirnos o de comportarnos. El cristiano es el que vence, es el que cada día se renueva con Dios. El cristiano no tiene eso de que retrocede, no, el cristiano va adelante y es el que va venciendo. Y hoy quisiera hablarles de la forma de conducirnos. Y la primera cosa es la misión de la iglesia. ¿Para qué está la iglesia en la tierra? ¿Y cuándo comenzó la iglesia? La iglesia comenzó en el Pentecostés, hace 2020 años. Y la iglesia se acaba o se termina yéndose con el rapto. El rapto es el eminentemente que viene lo que viene ahora es el rapto y se lleva a la iglesia antes de la gran tribulación. Por eso es que tenemos que estar nosotros, la iglesia, preparados. Y como dice, la razón de ser de la iglesia tiene dos misiones. La primera misión es evangelizar, hablar a las personas que no conocen a Jesucristo, predicarles el evangelio. Y la segunda misión es hacer discípulos, como dice Mateo 28, 19, dice que la iglesia tiene que preparar a los hermanos para que puedan enseñar a otros y este evangelio continúe. Si nosotros no hacemos eso, no hacemos estas dos misiones de la iglesia, perdimos la razón de ser iglesia. Por eso dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, que vamos a seguir con Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 14, Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces nosotros sabemos qué es la iglesia. Y hoy vamos a mirar
lo que el Señor quiere que nosotros sepamos cómo conducirnos. El primer punto dice, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y acá dice, la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Por ejemplo, ahora lo estamos viviendo, practicando. La casa de Dios no es el templo de Estrada 634. La casa de Dios somos cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo. Nosotros somos la casa de Dios. Fíjense ustedes, de repente la casa que teníamos, donde nos reuníamos, se quedó cerrada. Hasta que nos digan las autoridades la pueden volver a abrir. Imagínense, se nos terminó la iglesia. No, hermanos, la iglesia somos nosotros. Y como dice en Hechos, capítulo 17, versículo 24, y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por medio de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Dios no habita en templos hechos de mano. Dice en 1 Corintios 6:19, dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, porque cuando nos convertimos, Dios viene a habitar dentro de nosotros y nos convertimos en el momento de entregarnos a Cristo, nos convertimos en la casa de Dios, nuestra vida, nos convertimos en el templo de Dios. Por eso nosotros sabemos que el edificio donde nos reunimos es un lugar donde nos congregamos, donde vamos todos a congregarnos, y dice que allí envía Dios su bendición y la misericordia. Y allí está el Señor. Pero cuando nos vamos a nuestra casa, cada uno somos el templo y nos vamos los templitos a nuestra casa y seguimos siendo el templo de la casa de Dios. Por eso el Señor dice que nosotros tengamos que aprender que ninguna casa, como hemos leído acá en Hechos, no hay ninguna casa que pueda contener, no pueda contener al Dios poderoso. Y dice acá en Efesios, vamos a leerlo, seguimos hablando del templo, dice así la palabra de Dios, Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros somos los santos, somos el edificio de Dios, pero tenemos que estar bien coordinados. ¿Qué es coordinado? Bien unidos, bien preparados, porque nosotros como iglesia somos el templo de Dios, somos la casa de Dios, somos la iglesia del Señor, donde el Señor, Él es la cabeza y Él quiere que nosotros crezcamos, como dice acá la palabra, en quien todo el edificio bien coordinado, bien amalgamado, va creciendo. ¿Y qué es crecer? Para hacer un templo santo al Señor. Quiere decir que nosotros tenemos que crecer para estar bien seguros. La cabeza es Cristo y Cristo es la roca, que dice acá, siendo los profetas la principal piedra. Esa piedra se llama Jesucristo y nosotros somos las piedritas chiquitas del edificio de Dios que estamos siendo bien coordinados, bien trabajados para hacer el templo del Señor. Cuando nosotros leemos iglesia,
La palabra iglesia se llama eclesia, que quiere decir o que significa llamados fuera. ¿Cómo llamados fuera? Quiere decir que cuando nosotros nos convertimos a Dios, Dios nos saca del mundo, espiritualmente hablando, porque seguimos viviendo acá, si estamos en Río Gallego, Dios nos saca del mundo para que formemos una nueva familia, un nuevo organismo vivo, no una organización, un organismo vivo, que estamos juntos y donde nos centramos, donde formamos una nueva familia y donde está con nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, Dios nos manda en su palabra, que no la vamos a mirar ahora, dice que juntos nos tenemos que aprender a amar, nos tenemos que aprender a perdonar, nos tenemos que aprender a ser solidarios, primero entre nosotros y luego con las personas que no conocen a Dios, porque ya nuestro corazón está sensible, ya nuestro corazón no está como en el mundo egoísta que cada uno vive su propia vida. No. Ya nosotros ahora pertenecemos a la iglesia del Señor y nos interesa lo que le pasa a mi hermano, nos interesa lo que está sufriendo el otro hermano, y así en todo el mundo somos la iglesia del Señor. Y qué hermoso, como yo dije hace un rato, lo vuelvo a reiterar, la iglesia nació en el Pentecostés y la iglesia termina con el arrebatamiento. ¿Y qué estamos esperando nosotros? El arrebatamiento. Por eso sabemos que todas estas cosas que vienen son cosas que van a venir, son crisis, son problemas, pero sobre todas las cosas está el Señor con nosotros que nos va a ayudar. El segundo punto de Timoteo dice que el Dios viviente, dice que sepas conducirte en la casa de Dios y el Dios viviente. ¿Qué es el Dios viviente? El Dios viviente es que Dios está vivo. Él no está muerto. Dios está vivo. Por eso nosotros sabemos en quién hemos creído. No estamos adorando a un Dios muerto, sino estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios que vive para siempre. Como dice en Juan 14, nadie le vio a Dios, nadie le vio al Padre, solo Jesucristo nos mostró al Padre. Por eso, cuando nosotros vamos a Jesucristo, que está vivo, está sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros, sabemos que Él nos escucha nuestras oraciones, sabemos que Él nos escucha nuestros ruegos, sabemos que Él está vivo, Él nos está escuchando, pero también nos habla, también Él nos está diciendo las cosas que nos van a acontecer. Por eso es que sabemos que nosotros no estamos adorando imágenes, ideologías, ideas, filosofías. Como dice en Isaías 40, vamos a mirar el versículo 18. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No sabéis, no habéis oído nunca. ¿Os no lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. El que convierte en nada a los poderosos
y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. No habéis oído, no sabéis, dice acá la Biblia. Quiere decir, ¿quién puede hacer una figura de Dios? ¿No habéis oído que a Dios no se lo puede hacer eso? ¿No habéis oído? Y mire lo que dice. Hace 2300 años atrás, antes que Galileo Galilei descubriera que la tierra era redonda, dice la Biblia que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. O sea, ya Dios nos estaba mostrando todas las cosas. Por eso, hermanos, que nosotros no seguimos figuras, imágenes, estatuas mitológicas, lo que sea, no seguimos ideologías, no seguimos filosofías, no seguimos fábulas, porque eso todos son inventos de los hombres. Y no es Dios, el Dios que nosotros tenemos, el Dios que adoramos, el Dios que le cantamos, al Dios que le oramos, es un Dios vivo, un Dios que sabe todas las cosas. Y si leemos de nuevo, en Isaías 44:9 dice que los hombres son formadores de imágenes, que todo eso es vanidad. Todo eso es vanidad. Se imaginaron, se formaron, porque no entienden, porque no saben. Y la gente, lamentablemente, piensa, hacen su imagen, ellos mismos lo preparan como el platero, hemos leído, le ponen oro, le ponen madera, le ponen cosas y después lo adoran. Y con lo que sobra de la madera, de hacer el ídolo, hacen un asadito. ¿Y por qué es así? Porque es madera, es para quemarla y para hacer un asadito. Ahora, hermanos, amigos, ustedes saben que Dios no es un Dios de madera ni de piedra, es un Dios vivo. Y cuando decimos vivo, Él está entre nosotros, Él vive entre nosotros. Por eso, esa es una de las cosas maravillosas. Si estás pasando por momentos difíciles en este momento, te podés arrodillar y decirle al Señor, Señor, tú vives, tú me escuchas, tú estás acá conmigo. Qué hermoso, qué maravilloso de saber que Dios es un Dios viviente y Él vive con nosotros y está con nosotros. Por eso sabemos que le cantamos, no cantamos al aire, no oramos al aire, no adoramos al aire. ¿Sabe qué? Dios conoce todo. Ahora, si usted me pregunta, ¿qué mandó esta pandemia? ¿Dios o el diablo? Yo le digo que yo ya tengo la respuesta. ¿Sabe cuál es mi respuesta? No lo sé. No lo sé. Una cosa sé, que Dios permite cosas, en el caso de la iglesia, de nosotros, el pueblo de Dios, Dios nos mandó para purificarnos, para orar más, para que tengamos tiempo de buscarlo, de prepararnos, de encontrarnos con el Señor, de tener ese tiempito con Dios para adorarle, para alabarle, lo que no podíamos hacer porque seguramente estábamos muy ocupados con nuestros quehaceres y es verdad que estamos ocupados. Pero en cuanto a la gente que no conoce a Dios, también Dios les está hablando a través de esta crisis, a través de este problema. ¿Sabe lo que le está diciendo? Bueno, hay uno solo que les puede dar la respuesta. Hay uno solo que los puede guardar de este mal, de este flagelo, y es el Dios vivo al quien adoramos. Y la tercera cosa dice, por si tardo, dijo el apóstol Pablo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, en la iglesia. Y segundo, que sepas que Dios es un Dios viviente, un Dios vivo. Y la tercera cosa es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir columna? ¿Qué quiere decir baluarte? Quiere decir, si miramos un edificio, las columnas sostienen al edificio. Si esas columnas se rompen, el edificio se viene abajo. Entonces,
La iglesia del Señor es la columna de la verdad. La verdad que solamente es sostenida por Jesucristo. Dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso que nosotros vemos hoy por hoy tantas cosas que están en acontecimiento y nos parecen que es parecido a la verdad. No, no, no. La verdad es una sola. Y Dios quiere que nosotros conozcamos la verdad. Y la verdad es Jesucristo, no hay más. Si sacamos a Jesucristo y a la Biblia del mundo, el mundo se oscurece. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? El mundo viene en tinieblas, porque lo que lo detiene a la maldad es la verdad. Es el Espíritu de Dios que todavía está a través de la iglesia, que la iglesia está presente y lo detiene al enemigo para que no haga. Imagínense lo que está haciendo esta pandemia en el mundo. Imagínense las cosas que van a venir. Por eso tenemos la verdad. Mire, cuando un país o cuando un pueblo o cuando una ciudad, cuando un gobierno pone a Dios o la Biblia, asienta las bases con la verdad, es un pueblo bendecido. Y si tenemos que decir algo, parecemos lo que leemos. Hasta ahora la única nación que se formó con la Biblia es Estados Unidos. Cuando ellos comenzaron con la Biblia, comenzaron con Dios, con la verdad, y Dios los bendijo. Pero después se apartaron. Ahora no hay verdad, no hay Biblia, no hay nada. No existe. Hay templos suntuosos, templos maravillosos, llenos de tanta tecnología, y no es que esté mal. Nosotros también tenemos tecnología en nuestro templo. Pero ¿sabe qué? Que nos damos cuenta que eso es hueco vacío si Dios no está ahí. Porque el que hace la diferencia es la presencia de Dios. Y es por eso, cuando alguien se aparta de Dios, se aparta de la verdad, entra la oscuridad, entra el pecado, entra todas esas cosas porque no existe lo moral. Cuando una vida se aparta de Dios, también la vida queda sin Dios, vacía, hueca, no tiene nada en sí mismo. Por eso tenemos que tener la verdad y la única verdad para nosotros es Jesucristo. La iglesia, por eso la iglesia, no podemos unirnos a las religiones. Porque alguien dijo, si todas las religiones son buenas. No, nosotros no tenemos una religión. Nosotros no somos una religión, porque nosotros tenemos una relación con Dios, con el Dios vivo, con Jesucristo. Y no nos podemos unir a cualquier religión, porque dice, de cualquier manera se llega a Dios. No, de cualquier manera no. El único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Y a veces nosotros decimos, ¿no?, que los judíos lo mataron a Jesús. Pero yo te voy a decir algo en esta tarde, en esta noche. ¿Sabe quién lo mató a Jesús? Tu pecado y mi pecado. Porque Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Así que yo pienso que tiene que haber arrepentimiento en nosotros. Nuestro pecado mató a Jesús. Y Él murió para librarnos del pecado. Y qué maravilloso es Jesucristo, que por Él tenemos nosotros el perdón de nuestros pecados. Y es por eso que nosotros tenemos que vivir en la gracia de Dios, con la verdad de Jesucristo, donde Jesucristo es el que me ama, me ayuda, me levanta. ¿Y sabe qué? Él murió hace 2000 años, justamente para llevarnos con Él, para llevarnos a su presencia, para librarnos de todo mal, para librarnos de toda angustia, de toda cosa, porque cuando nosotros nos entregamos a Jesús, cuando le reconocemos que Él murió por nosotros, y ahora en estos días que la gente
no vamos a festejar la Pascua porque estamos en cuarentena, pero que usted sepa que Jesucristo es el que derramó su sangre en la cruz, el que murió, el que llevó nuestros pecados. Y como dice en Hechos, no lo vamos a leer porque son conocidas, 30, 31, dice, Dios manda. ¿Qué es mandar? Una orden. Dios manda. ¿Qué manda Dios? Que todos los hombres se arrepientan. Que todos los hombres se arrepientan. Y ese es el mandato de Dios. Y Dios usa a la iglesia. Dios nos usa a nosotros. Dios usa nuestras palabras. Dios usa nuestros contactos, que le podemos decir a las personas, mira, la orden de Dios o el mandato de Dios es que todos se arrepientan. ¿Para qué? ¿Y por qué? Primero, para tener paz, porque la única manera de estar en paz con Dios es que nuestros pecados sean perdonados, es que estemos justificados, perdonados, y la única forma de tener paz en el alma es cuando yo me siento justificado. Todo lo que yo hice, todo lo que cometí en mi vida, la sangre de Cristo lo limpia y me hace una nueva criatura, una nueva persona. Y yo comienzo una nueva vida con Cristo y comienzo con la paz de Dios. Pero también dice que todos los hombres se arrepientan. ¿Para qué? Para que Dios los bendiga. Y la bendición es tan hermosa, porque no solo es espiritual, pero también es física, también es material, también bendice nuestra familia, también bendice nuestras casas, también bendice nuestra economía, también bendice nuestro clima, nuestras plantas, nuestros pueblos. Qué hermoso cuando todos nos volvemos a Dios. ¿Sabe qué maravilla es cuando un hogar se vuelve a Dios y ora a Dios? Sabe que Dios ha prometido que nunca nos va a faltar. Y hermanos, les hablo a ustedes ahora, a la iglesia. Tened fe que si te está faltando las cosas materiales, cree que nunca se te va a terminar la harina, el aceite o el tomate. No sé cómo se va a multiplicar. Yo estaba en un tiempo cocinando en una olla común, en una casa de 5 personas, de 6, y me llegaron 30 de golpe de visita, 30 obreros hambrientos, y yo los miraba a esos hombres, y yo decía, Dios mío, ¿qué va a alcanzar esta olla? Pero yo empecé a orar, Dios, haz que se multipliquen, y la voy a mirar. Y yo seguía sirviendo los platos, sirviendo, y el último plato, el número 30, se acabó. ¿Cómo comimos 36 personas? Porque Dios hace milagros. Hermanos, tengan fe, tengan confianza que el Señor puede multiplicarnos. En los momentos difíciles no hay problema para Dios. El problema somos nosotros, pero si le creemos y nos arrepentimos, el Señor está con nosotros. Gracias a Dios por su presencia y por su palabra. Y pudiéramos darle gracias, hermanos, pudiéramos orar, que quiero orar también por ustedes, que el Señor nos bendiga. Señor, te damos gracias por esta palabra tan a tiempo y maravillosa, y que estamos orando y adorando al Dios vivo, al Dios que vive, que está sentado a la diestra de Dios, al Dios que escucha nuestras oraciones, al Dios que nos contesta y que nos habla en nuestras conciencias. Por eso, Señor, te queremos agradecer y te queremos pedir también por los hermanos que estén pasando por necesidades, por problemas, tanto espiritual como físicos, como económicos, que tú puedas suplir, Señor, sus necesidades. También oramos aquí por la provincia de Santa Cruz, que tú, Señor, nos ayudes y bendigas también en la parte laboral, el trabajo, la gente,
que Señor tú puedas ayudar, que podamos salir pronto de esta crisis que estamos atravesando, que sabemos que contigo todo es posible y sabemos que de ahora en adelante, seguramente vamos a cambiar, vamos a ser mejores personas, nos vamos a dar cuenta qué es lo más importante. Lo más importante no es solamente lo material, que eso es una parte. Lo más importante es la familia, el amor, la relación, las personas, los hogares, los hijos, la ciudad. Gracias te damos por todas estas cosas y queremos ponerte a ti primero, Señor, y darte a ti las gracias y bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, esperamos que haya disfrutado realmente de este compartir, este estudio de la palabra. Y si esto ha sido realmente provechoso, que confiamos que lo sea para usted y los suyos, y quiere compartirlo, sería excelente, porque es llevar un mensaje de fe, de esperanza, basado en la palabra de Dios. Así que quisiéramos que se suscriba, entonces ahí vamos, y pasando la voz a otro, cosa que de pronto estemos todos conectados para tener una palabra mucho más en estos días que necesitamos. Así que les digo, bueno, Dios les bendiga y hasta el próximo encuentro.